discussing Putin last night. Comenzamos a discutir la obra de Putin, We're just reviewing some of his past history. revisando un poco de su historia pasada. People become confused why Putin would support Trump. Las personas se confunden por qué Putin apoya a And Trump what his problem is with the West. y qué problema tiene con el So we're occidente. just trying to discuss that a little, Entonces vamos a intentar discutir eso un not poco, in any great detail, no en grandes detalles, but just what has happened within Russia. sino que solo a partir de lo que ha pasado dentro de Rusia. Discussed a little when we talked about the kings. Discutimos un poco cuando hablamos sobre los reyes. They had a dictatorship under the Tsar. Ellos tenían una dictadura bajo el zar. We tend to think of him as a good man, Y tendríamos a pensar sobre él como si fuera un buen hombre. because what came after him was Lenin and Stalin. Lo que vino después de él fue Lenin y Stalin, But he was a dictator, pero era un and a dictador brutal one, brutal. brutal, violent. So the Bolshevik Revolution happened for a reason. Entonces la revolución bolchevique pasó por una razón. He persecuted his own people Persiguió a su and propio killed pueblo protesters. y mató a So manifestantes. they went from Tsar Nicholas, who was a dictator, Entonces salieron del zar Nicolás, que era un dictador, through a brutal revolution, a una into revolución a brutal terrible civil war. y a una guerra civil terrible. And then the Russian people had Lenin for a short period, Entonces el pueblo ruso tuvo a Lenin por un and periodo then corto Stalin, y después Stalin, and millions of people died, y millones de personas murieron starved to death under his regime. y murieron de hambre tuvieron hambre hasta la muerte Horror durante of su what the régimen. people were going through, Los horrores a través de los cuales el pueblo estaba pasando, Stalin's wife couldn't handle. Stalin's wife. la esposa de Stalin no pudo luchar So con eso. upset at what her husband was doing, Ella estaba tan triste con lo que el marido estaba haciendo, particularly the collectivization programs, particularmente los programas de colectivización, where hundreds of thousands of millions of peasants starved. donde millones de personas pasaron hambre When she couldn't take it anymore, y ella no podía luchar no podía aguantar ella no podía aguantar más eso y se shot mató. herself Se on the disparó 9th of November. el 9 de noviembre. So they went from Tsar Nicholas, Entonces salieron del zar Nicolás Lenin quickly into Stalin. y entraron a Stalin. World War One, which was a Primera terrible Guerra defeat, Mundial, que era una to World War Two, cosa terrible, y después a la Segunda which Guerra was Mundial, just as brutal. que era casi tan brutal, After Stalin perdón, died, exactamente tan brutal. Y después que they've Stalin gone murió, through 10 successive leaders, habían pasado por 10 líderes sucesivos, Stalin being the first and then 9 more. Stalin siendo el primero y después 9 más. And those leaders would also persecute them. Y esos líderes también los perseguirían. So by the time they got to Gorbachev, Entonces, cuando ellos llegan a Gorbachev, they had been through a great deal in the last 100 years. ellos habían estado en problemas durante bastantes All of this bastantes años. suffering has happened in the last 100 or 120 years. Y todo eso aconteció en los últimos 100 a 200 años. But then what they still had was national pride. Pero después lo que todavía tenían era orgullo They were nacional, proud to be Russian orgullo de ser rusos or from the Soviet Union. o de la Unión Soviética. So when they saw the United States engage in this Cold War, Entonces cuando ellos vieron a Estados Unidos entrar en esa Guerra Fría,
Las personas querían ganar. But then Gorbachev came in. Pero después Gorbachev llegó. He started to change the government. Él comenzó a cambiar el gobierno. And people began to protest. Y las personas comenzaron a protestar. Those people that wanted the communism to end. Y las personas que querían que el comunismo terminara, la llevó a las rutas, la calle, y sabemos que la Unión Soviética cayó. Las personas estaban esperando por algo mejor, pero Boris Yeltsin entró al poder y comenzó a privatizar los negocios. Y ayer hablamos sobre los oligarcas y la corrupción. So instead of the end of communism bringing prosperity, the end of communism el fin del didn't comunismo bring prosperity. no trajo prosperidad. In fact, after the fall of the Soviet Union, De hecho, después de la caída de la Unión Soviética, the levels of poverty were much higher. los niveles de pobreza fueron mucho más altos. Not only that, No solamente eso, it was national humiliation era humillación nacional to fall to the United States para culpar a and los then have a Estados Unidos president as weak as Yeltsin. y después para caer delante de los Estados Unidos, y después tener un presidente como Boris Yeltsin And someone who would embarrass them by being drunk. y alguien que los avergonzaría estando So I ebrio. can't imagine just 2 or 3 generations Entonces no puedo imaginar apenas 2 o 3 generaciones suffering so much. sufriendo tanto. But I think it's worth considering Pero creo que es válido considerar why Vladimir Putin has such high popularity ratings. por qué Vladimir Putin tiene niveles tan altos de popularidad. There is corruption in his election campaigns. Existe corrupción en sus campañas electorales, But all that he has had to do pero todo lo que él tenía que is hacer try and win by a higher margin. es intentar ganar por un margen mayor. It does not need corruption to win. Él no precisa de corrupción para Although it ganar. helps when your opposition keeps dying. No ayuda, a pesar de que cuando la oposición But se he muere, is popular in eso ayuda. Russia for the most part. Pero él es popular en Rusia, en la Among mayoría, the older people. entre la mayoría de las personas. And over half of Russia, Y más del 50% de over Rusia, 50%, más de la mitad, regret the fall of the Soviet Union se arrepienten de la caída de la Unión Soviética, and wish they had it back. lamentan y desean That tenerla de is, vuelta. mostly the older population Y eso es mayormente la población mayor, that remembers so much history and supports Putin. que se acuerda de una historia tal y apoyan a Putin. Remembers history and supports Putin. Se acuerdan de la historia y apoyan a Putin. So I think it's important to remember Entonces yo pienso que es importante that acordarse he is liked in his country de que él es gustado, aprobado en by su many país people, por muchas personas, even people that know this, incluso personas que saben esto, because their alternatives have not been very good porque sus alternativas no han sido muy over buenas the last 120 years. a través de los últimos 120 años. And one thing that he's been able to do Y una cosa que él ha sido capaz de hacer is bring back a sense of pride. es traer nuevamente ese sentido de orgullo Russian. de ser ruso. He's made them a global power again. Los ha convertido en un poder global nuevamente. And there's no sense of shame Y no existe sentido de vergüenza o razones por las cuales that somehow avergonzarse. now you're losing to the United States. De que de alguna manera ahora estás perdiendo con los Estados Unidos. So he has a lot of support. Entonces él tiene bastante And he apoyo also has a surprising amount of support y también tiene una cantidad sorprendente de apoyo in other
en otros países occidentales. Parte de esto es por causa porque las personas en forma creciente quieren ver un gran poder. Parte de eso es debido a que él es tan bueno en lo que hace. Él no simplemente estableció un culto de personalidad, en su propio país, o una máquina de propaganda en su propio país. Lo que él hizo fue exportarlo. Entonces ahora millones de americanos miran televisión del Estado ruso para obtener sus noticias, o páginas web rusas, y ni siquiera se dan cuenta de lo que están mirando. Los principios de la desinformación que la KGB usa fue envolver una pequeña verdad, envolverla con mentira y esconderla dentro de la verdad. Entonces la idea es tener un canal de noticias como Rusia hoy, que hace un buen nivel de periodismo la mayoría del tiempo, y las personas confían. Y después, cuando Putin invade Ucrania, Rusia hoy dice: nosotros estábamos ahí. Es una conspiración. No estamos ahí, perdón. Es una conspiración occidental. Y es capaz de sembrar esas semillas. Y mismo en este movimiento, las personas desafían lo que estoy diciendo. Y las fuentes que usan para desafiar eso son historias que vieron en Rusia hoy. Y creo que si sabemos el tiempo en el que vivimos, existen algunos lugares en donde simplemente no deberíamos ir para obtener noticias. Entonces comenzamos con sus primeros años y queríamos compararlo con Stalin. Stalin fue entrenado de una forma particular y Lenin reprobó su brutalidad, porque Lenin dijo que para ganar la guerra civil debemos ser brutales. Pero en lo que Lenin creía era que cuando la guerra civil terminara, no usas estos métodos en tu propio pueblo. Y nunca usas esto en contra de tus colegas del gobierno. Nunca deberías perseguir o matar a tus rivales. Pero Stalin era incapaz de separar ambos dos. Lo que él hizo en contra de los enemigos del comunismo, él se lo estaba haciendo también a su propio pueblo. Y en donde eso se exhibió fue en la guerra en Chechenia. Ambos, Putin y Lenin, se mostraron a sí mismos por lo que ellos eran.
con esas primeras guerras en Chechenia. Y Lenin reconocía que Stalin no podía separar ambas dos cosas. Él se comportaría en el gobierno de la misma manera que se había comportado durante la guerra civil. Entonces la forma en la que Stalin luchó, usando violencia y miedo y masacres, durante la guerra civil, él también lo hizo después. Una de las razones por las cuales Hitler fue capaz de atacarlo sin tener miedo de que Stalin era muy fuerte era porque Stalin había acabado de limpiar su ejército. Porque él se sentía amenazado por sus generales y casi cada general competente había sido asesinado antes de la Segunda Guerra Mundial. Y esa fue una de las razones por las cuales tuvieron tantos problemas al atacar a Hitler. Él mató tantos de sus propios generales y líderes que acabaron siendo débiles cuando Hitler invadió. El punto es que Stalin gobernó de la misma forma que luchó. Pero el entrenamiento de Putin no eran con esos métodos. Él tenía habilidades diferentes. Y como operativo de la KGB, la versión de la CIA de ellos, él trabajaba en contrainteligencia. Entonces, él era habilidoso en las guerras de informaciones, usando desinformación, manipulación, espionaje, todas esas cosas. Pero también, para trabajar en este campo, tenés que sospechar mucho de tus enemigos y nunca confiar. Y uno puede sentir o ver esa paranoia en él que continúa teniendo en contra del Occidente. En 1989 hay protestas. Los protestantes los manifestantes comenzaron a invadir el edificio de la policía alemana, la policía secreta alemana. Y ellos están amenazando a las oficinas de la KGB, que está en este complejo cercado. Putin intenta llamar a Moscú y nadie les daría ayuda o consejo, no consigue llamarlos y al final tiene que ir de frente o avanzar él mismo. Y amenazando de que les iba a disparar a los manifestantes, él es capaz de prevenir la invasión. Y ahí ellos queman todos los papeles, los documentos que pueden. Al caer la Unión Soviética, él deja la KGB
y comienza a entrar en la política. Políticas locales de 1991 a 1996. Durante su tiempo en Leningrad, fue sugerido que él sea despedido. Investigaciones mostraban que él era corrupto. Corrupciones que él había pasado por alto. Pero ellos no lo demitieron al final. En 1998, se muda a Moscú y Boris Yeltsin lo coloca como la cabeza de la FSB. La FSB es lo mismo que la KGB. Entonces él está conduciendo, dirigiendo el servicio secreto ruso. Y después de un año después, Boris Yeltsin lo coloca como primer ministro. El quinto primer ministro en 18 meses. Un mes después, hay un ataque terrorista en Moscú. Bombardeos de apartamentos. Y cerca de 300 personas mueren en esos bombardeos. Ayer discutimos que hay conexiones entre los bombardeos de apartamentos y la FSB. Y muchas personas creen que era la FSB intentando derrocar a Yeltsin y tener a Putin como presidente. Y ese trabajo fue exitoso. Y fue apenas 3 meses después que Putin se vuelve presidente. Las personas que estaban investigando esos bombardeos, ayer nombramos algunos que habían muerto. Primero fue Anna Politskaya. Ella murió el 7 de octubre. Hablamos también de las amenazas de muerte previo a esto. Y las tentativas de asesinato para con ella. Entonces ella murió un par de cuadras cerca del Kremlin el 7 de octubre, el cumpleaños de Putin. Por eso se cree que es un regalo de cumpleaños para Putin. El abogado que continuó el trabajo de Ana también fue ejecutado, así como el periodista que vino a ayudarlo, una fuente de Ana, y también Alexander Litvinenko, que hizo más que apenas publicar los bombardeos, sino que también escribió 2 libros sobre eso. Una de las personas que más hablaron al público de Putin. Y él fue envenenado por polonio. Él es el único de los que hemos mencionado que fue asesinado en el Reino Unido. Pero si fuéramos a nombrar las personas poderosas
aquellos que han huido de Rusia al Reino Unido, que han huido de Putin. Las personas que murieron, de las cuales sabemos, son más o menos 20. Y después hay otros que están conectados con ellos. Y muchos de esos asesinatos son encubiertos por el gobierno británico. Entonces, en diciembre de 1999, Boris Yeltsin renuncia y Vladimir Putin se vuelve presidente. De 1999 al 2003, él comenzó a derrocar o a cerrar los medios de comunicación independientes y toma de vuelta el control. Se lo da al gobierno ruso. Comienza entonces sacando los medios de comunicación. Después tomó control de la mafia rusa. Y después los oligarcas al final de 2003. Ahora funciona como una mafia, un estado mafioso. No hay separación entre crimen organizado y el gobierno. En este momento en los Estados Unidos había un nuevo presidente. Había pasado de George Bush a Obama. Perdón, asumió George Bush. Y ahí Putin pensó que había esperanza. Y todas sus declaraciones sobre democracia que Putin había presionado terminarían ahí. Y ahora habría un presidente con el que él podría trabajar como si fueran iguales. Y eso estaba yendo bien. Ellos se encuentran, pero ahí el 11 de septiembre acontece. Putin fue la primera persona en llamarlo y ofrecerle apoyo y ayuda. Y él estaba hablando sobre tener una amistad cercana. Y cómo era que él pensaba que George Bush podía oírlo. Que ellos podrían razonar juntos sobre estos problemas. Llegar juntos a una solución. Como un equipo, como iguales. Pero en lugar de eso, George Bush lo ignora. Él va a las Naciones Unidas y él dijo que él iba a empujar o a colocar la democracia. Que todos los dictadores ahora deberían estar temerosos. Él dijo, o están con nosotros o en contra de nosotros. Entonces después él quebró. Él rompió una ley internacional al invadir Irak. Pero al tiempo de llegar a esta historia, en Irak, ellos no son responsables por Al-Qaeda. No tienen razones para invadir Irak. Y entonces Arabia Saudita. Pero había sido el propósito del gobierno de los Estados Unidos desde cerca de 1997
97, que ellos deberían derrocar el gobierno de Irak. Y esto aquí brindó la oportunidad esperada. Cuando George Bush asume como presidente en el 2000, eso fue parte de sus promesas de campañas, que ellos debían implementar el plan de derrocar el gobierno de Irak. Esto no era algo nuevo. Pero Putin estaba en contra de eso. Entonces, ignorando a Rusia, George Bush y algunos aliados rompieron leyes internacionales y condujeron cambios de regímenes violentos. Exactamente lo que Putin temía que aconteciera. A partir de acá, él está atacando verbalmente, el tono para con los Estados Unidos cambia. Y vemos eso mucho en el 2007, en donde él dijo 2 veces que nadie se siente seguro. Y después en el 2009 existen cambios en los gobiernos de los países, de ambos países, del 2003 hasta el 2009. La relación entre Putin y Bush se había vuelto tan mala. Y George Bush dijo que no sabía lo que había acontecido. Él reconoce que ya no eran más aliados. Y por alguna razón él dijo que no sabía por qué eso aconteció. Entonces en el 2009, Putin había terminado su segundo término como presidente. Él se vuelve presidente en 1999 sin elecciones. Entonces él fue elegido en el 2000 por las personas, por el pueblo. Después él sirve por 2 términos o 2 años, de 4 años, cada uno. Y en las elecciones, al final de esos años, Medvedev es electo. Él es presidente. Putin es vicepresidente. Pero aún así, él tiene mucho control sobre el gobierno. George Bush termina su segundo mandato y Obama se vuelve presidente de los Estados Unidos. Obama visita a Vladimir Putin y él reconoce que sería difícil trabajar con él. Al Vladimir Putin sentarse con él, por 45 minutos, le dijo todo lo que estaba errado en cuanto a Estados Unidos. Pero Obama, él tenía esperanzas de que podía trabajar con Medvedev. Si ellos pudieran resetear las relaciones con Rusia. Entonces ellos comienzan con lo que es conocido como botón de reinicio. Si ellos pudieran apenas comenzar de nuevo, perdonarse por las luchas pasadas,
que ellos podrían construir algún tipo de alianza. Y él le pasa esta tarea a Hillary Clinton. Ella es la secretaria de Estado. Entonces ella se encuentra con el ministro del Exterior ruso, Sergei Lavrov. And she presents Sergei him Lavrov. with a symbolic reset button. Y ella le presenta a él un botón simbólico de reset, de reinicio, para que ambos puedan apretar ese botón juntos. Y entonces acá hay este esfuerzo para resetear sus relaciones entre el 2009 y el 2011. Cuando llegamos al 2011, eso comienza a fallar. Y las principales razones para eso. Sí, hermano Gabriel. Creo que es interesante que el botón fue mal escrito lo que decía en el botón. Entonces cuando ellos hicieron ese botón para darlo a los rusos, la idea era que diga reiniciar en el botón. Y en lugar de reiniciar, era la palabra rusa que significa sobrecargar. ¿Y qué pasa si sobrecargas algo? Lo calentas hasta que explote. Entonces esto acá no era un mensaje positivo. Tal vez un mensaje profético. Entonces en el 2011 lo que acontece es lo que conocemos como primavera árabe. Y en el mundo árabe habían revoluciones en Túnez, Siria, Egipto. Muchos de esos países, algunos de ellos tenían revoluciones mayores y otros menores. Casi todos fueron derrocados por los gobiernos. Y si existe algo que Putin cree, que yo creo que apunta a sus días en Dresden, si hay personas en la calle protestando, eso es obra del gobierno de los Estados Unidos, intentando derrocar sus aliados. Entonces él ve personas protestando en la calle y él inmediatamente culpa a los Estados Unidos por crear esas revoluciones y él está enojado. Pero hay un país en particular que definitivamente tenía a los Estados Unidos involucrados, y eso era en Libia. Ellos tienen un dictador conocido como Gaddafi, que estaba aliado con Putin. Y los Estados Unidos lo querían derrocado. Entonces en el 2011 su pueblo comienza a revolucionarse
Y Gaddafi es forzado de huir, a huir. La CIA le hizo una promesa a Gaddafi de que ellos se asegurarían de que no iba a morir si tan solo huyera del gobierno y desistiera de su país. Recordemos que este es otro aliado de Vladimir Putin. Al mismo tiempo en que Libia está siendo agitada, el gobierno egipcio fue derrocado y la guerra civil siria comenzó. Entonces los aliados de Putin a lo largo de todo el Medio Oriente estaban siendo sacudidos o agitados. Y él culpa a los Estados Unidos por esto. Yo creo que los únicos dos lugares en donde él fue exitoso fue en Egipto y en Libia. Entonces Gaddafi huye y Hillary Clinton fue grabada, estaba siendo grabada. Ella estaba en el medio de una entrevista cuando alguien le da su teléfono y lo que ella estaba viendo en tiempo real era una imagen de Gaddafi. Y puedes ver cómo ella es sacudida, pero feliz. Y previo a esto, ella había tomado una responsabilidad personal y construyó una coalición internacional para derrocarlo. Ella dijo, Gaddafi tiene que irse y el pueblo de Libia merece determinar su propio futuro. Cuando ella ve entonces en esa grabación que él estaba siendo capturado, ella dijo, nosotros vimos que él murió y lo mataron de una forma terrible. Él fue asesinado y fue grabado, a pesar de que habían prometido que su vida sería preservada. No es probado, demostrado, pero algunas fuentes dicen que Vladimir Putin miró esa grabación repetidamente 3 veces y que después se levantó y dijo nunca más. No estoy preocupada si él hizo eso o no. Estoy segura de que él vio la grabación, pero su comportamiento cambió en el 2011. Si queremos considerar cuando él comenzó a prepararse para la guerra, todo comienza acá en el 2011. Y si él dijo nunca más en 2011, eso ha sido así como él ha actuado. Él no ha permitido el derrocamiento de Assad. Él no ha retrocedido en Ucrania. Entonces ciertamente él tenía esa actitud. Entonces en el 2011, Libia, Siria, la guerra civil siria comenzó con la primavera árabe.
Y todo eso culpa a Hillary Clinton personalmente. Y él dice eso también. Y una de las cosas que aconteció en 2011, Vladimir Putin, primer ministro en este momento, y en 2011 él anuncia que él va a volver como presidente. Él ha se unió al partido ruso, y llamó a elecciones en el gobierno, y en esas elecciones fue demostrado que ellos habían sido manipulados. Y decenas de millares de personas protestaron. Ellos vinieron a las rutas con placas y señales. El presidente Putin tiene que huir. Estas fueron las mayores protestas dentro de Rusia desde 1991 y la caída de la Unión Soviética. Están apuntando directamente a Putin, y Hillary Clinton entonces viene y usa las mismas palabras acerca de él que ella había dicho sobre Gaddafi. El pueblo ruso se merece el derecho de que sus voces sean escuchadas y el voto de ellos cuenta. Y ella dice que estamos seriamente preocupados sobre las elecciones que acaban de acontecer y el hecho de que hayan sido manipuladas a favor de Putin. Entonces, no solamente Putin está culpando a Clinton por Siria y Libia, él piensa que ella está haciendo lo mismo en su propio país. No hay evidencia de eso, excepto por el hecho de que ella apoyaba verbalmente a los que protestaban, los manifestantes. Entonces ella comienza a perseguir a la oposición, y muchos de los líderes de la oposición huyen de su país. Es a partir del 2011 que podemos ver a Putin preparándose para la guerra. Parte de eso ha sido al construir misiles, pero la mayor parte de esto no tiene que ver con armas, sino que información. Entonces en el 2013 él establece la IRA. La IRA es la agencia de pesquisas de Internet. Y ese es una rama de la policía secreta de ellos que es entrenada para interferir con esas informaciones. Entonces, cuando llegamos al 2016 y existen esas interferencias en las elecciones de los Estados Unidos, todo eso es dirigido por la IRA.
Entonces, él está estableciendo eso, por lo menos a partir del 2013. A partir de 2012, él toma cuenta, asume la Internet. A pesar de que él haya asumido o retirado de los medios de comunicación en 1999, la Internet estaba prácticamente en libertad aquí, después de las protestas de 2011. Ahí a partir de 2011 todo comienza a cambiar. Y él comienza a introducir censuras sobre la Internet. Y eso es progresivo desde 2012 hasta el 2014. Vamos a estudiar sobre la guerra de información en una aula posterior. Y también vamos a discutir sobre 2012 y 2014. Solo quiero mencionar el título de esa agencia de investigación de Internet rusa. En 2016, ellos tienen cerca de 50.000 cuentas de redes sociales falsas. La mayoría de ellas fingiendo ser americanas y enviando mensajes políticos. Entonces, si yo estoy en Estados Unidos y tengo algún tipo de tendencia, vamos a decir nacionalismo blanco, de un momento para el otro me empiezo a sentir que no estoy sola. Porque existen todas estas cuentas en las redes sociales que están esparciendo la desinformación, fingiendo ser americanos. Y estas cuentas de las redes sociales están escribiendo historias sobre cuán malo es Obama, que la economía está colapsando, los inmigrantes están matando personas. Todas esas mentiras ya ha sido demostrado que estás mucho más seguro entre inmigrantes que viviendo entre americanos mismos. Pero existe toda esta desinformación rusa inundando las redes sociales o los medios de comunicación americanos. En 2016, el 21 de mayo, en Houston, Texas, a cidade, Houston. There's a street running through Houston. Hay una calle en Houston. On one side of the street, en un lado de la ruta están ahí blancos extremos protestando contra el Islam. Del otro lado de la ruta hay otro grupo protestando sobre algunas cosas como sobre el asunto de negros, que las vidas negras sí importan. Hay dos protestas opuestas en el mismo día, en la misma calle, en Texas.
completamente establecido por el gobierno ruso, organizado por el gobierno ruso. Ellos crearon una página de Facebook para cada uno de esos grupos encontrarse en ese día, en aquel lugar. Y conectaron entonces la mayor cantidad de personas que pudieron. Y mucho de estas mentiras son resultado de esa agencia de investigación de Internet y la obra que hacen. Otras informaciones vienen de canales de noticias como Russia Today, Rusia Hoy. Entonces, algunas de las historias que están siendo compartidas, páginas web, dicen que existía que había un envenenamiento en Idaho, que están siendo dañados terriblemente, dañando vidas y también el medio ambiente. Las personas se manifiestan, pero eso es todo mentiras rusas. Ellos dicen que miles de americanos estaban pidiéndole a los Estados Unidos que le devuelvan Alaska a Rusia. Y nunca aconteció. Muchas historias sobre Ucrania que no eran verdad. Historias de masacre en Siria por los aliados de Estados Unidos. La historia de que Suecia había adoptado esa bandera nacional islámica. La historia de que una base de la OTAN en Turquía fue atacada. La historia sobre una mujer musulmana ignorando un hombre moribundo en Londres después de un ataque terrorista. La idea de que el centro de investigación en Estados Unidos organizaron el esparcimiento, la caída del Ebola. La enfermedad Ébola. Esta idea de que el virus Zika era de mosquitos genéticamente modificados. El problema con estas historias es que son creídas por millones de americanos. Brasileños y australianos también. Y discutimos algunas semanas atrás esa historia que la Unión Soviética sacó en los 1980s, sobre los Estados Unidos estando atrás del virus AIDS. Y ahora millones de americanos todavía creen eso, a pesar de que Gorbachev públicamente se disculpó sobre eso y que se fue probado que no era así. Es muy difícil librarse de esas historias porque ellas siguen llegando, apareciendo. Y para ser completamente honesto,
Es un poco cuando vemos cuentas en las redes sociales de personas en el movimiento que tienen una presentación y después una historia sobre cómo los fuegos en California fueron organizados por el gobierno de los Estados Unidos usando armas secretas de láser. Y después ves otra presentación de este movimiento acerca del 2019 siendo el cierre de nuestro tiempo de prueba. Y después otra historia sobre rastros químicos en el cielo. Y el problema es que la mayoría de las personas que compran estas historias son los protestantes conservadores que sospechan de sus gobiernos. Y tan frecuentemente nosotros caemos en lo mismo. Hermano Gabriel. Micrófono. No sé si las personas saben sobre estas teorías de los rastros de aviones. La historia de esos rastros de aviones son creídas por la mayor parte del movimiento. Esa idea de que esos rastros químicos, rastros blancos que vemos en el cielo, son químicos que los aviones liberan en la atmósfera. Y las personas no están seguras de por qué es así. Las teorías conspirativas son para regular a la población, dicen que son para regular a la población, para involucrarse en guerras de medio ambiente, guerras climáticas. Pero todas las teorías conspirativas llegan a la idea que la razón por la cual ves esos rastros es por causa de los químicos. El problema es que cuando investigas esa teoría, no es más plausible que la teoría de la Tierra plana. Y existen personas en este movimiento que creen que la Tierra es plana. Pero hay más que creen en esta teoría. El problema es que ha sido probada incorrecta repetidas veces. Puedes volver a la Segunda Guerra Mundial y ver que es un fenómeno natural. Cuando las personas aprenden a no confiar en los científicos, llegan al punto de que no puedes razonar con ellos. Y eso comienza a hacer servicio a nuestro mensaje cuando lo mezclamos el mensaje con teorías conspirativas. Ellen White tiene un capítulo entero sobre esto. Cuando las personas empiezan a mezclar esas ideas extrañas con el mensaje y de alguna manera pensaron que podían colocar esas teorías de conspiración pensando que era la obra de Dios. Y ella dice,
que es como intentar sacar a alguien del fuego. Y es tan difícil mudar la mente de las personas una vez que tienen esas ideas extrañas establecidas. Que ellas se mezclan con el mensaje. Y ellas están haciendo esto en el 2016. Cuando decimos que la coalición rusa nunca aconteció, que es una teoría conspirativa del gobierno, una teoría de conspiración de los demócratas de Hillary. Mezclamos nuestro mensaje hasta que la profecía nos prueba que estamos equivocados. Pero aún así estamos haciendo lo mismo. Entonces en el 2013 es el comienzo de la Agencia de Investigación de Internet. En 2014 hay otra revolución. Esta acá es en Ucrania. Entonces hemos visto una serie de revoluciones. La mayoría de las sanciones que los Estados Unidos le colocó a Rusia son por causa de esta invasión en Ucrania. Las personas se levantan en contra de su líder. No me puedo... Yanukovych. No me puedo acordar del nombre. Yanukovych. Él era corrupto. Increíblemente corrupto. Podemos ver eso apenas viendo su casa. Y que su corrupción fue demostrada. Pero él también tenía lazos con Rusia. Él tuvo una reelección con la ayuda de un hombre, Paul Manafort. El mismo que se tornó en el dirigente de la campaña de Trump. Paul Manafort, él era un corrupto durante este tiempo. Actualmente él está esperando por su sentencia. Pero si es sentenciado como esperaríamos, él va a pasar por lo menos los próximos 10 a 20 años en la cárcel. Él ya asumió la culpabilidad. Entonces, en el 2014, el pueblo se levanta en contra de Yanukovych. Él corta sus lazos con el oeste e intenta tomar a Ucrania y colocarlo del lado de Rusia. Y las personas se levantan para sacarlo. Cuando las personas estaban protestando, nuevamente los Estados Unidos estaban apoyando verbalmente a las protestas. Y de nuevo Putin culpa a estas revoluciones, coloca la culpa sobre Estados Unidos. Y él dice que ahora en esta revolución, excepto que en esta revolución ahora es en un país vecino. Y Ucrania era uno de los pocos países que se quería unir con la OTAN. Y Vladimir Putin había dicho previamente que la OTAN es apenas una herramienta de Estados Unidos.
un instrumento de políticas exteriores de Estados Unidos, que ningún estado en la OTAN tiene independencia, sino que son apenas usados por Estados Unidos. En 2014, Rusia comienza a atacar a los Estados Unidos usando información. Es ahí donde comienzan los hackeos. Siempre han estado hackeando, pero eso nunca fue liberado. Ahora comienzan a liberar esa información. Y Putin invade Ucrania. Él toma Crimea. Entonces ahora tenemos no solamente verbalmente, no simplemente hackeos y tomas de informaciones, sino que ahora Putin está activamente respondiendo. Podemos ver que si en 2011 él dijo nunca más, con certeza está actuando de esa manera. Y ahora sí, él comienza a actuar en modo de guerra. Entonces en 2015, en diciembre, él simplemente apaga la luz, la electricidad a 250.000 personas en Ucrania. 250.000 personas. Y es creído que en 2014 y 2015 Putin está practicando para ver qué tan lejos puede llegar en contra del oeste sin sufrir por eso. Él invade Ucrania en contra de la ley internacional, pero esto acá es desinformación clásica. Él envía un hombre en tanques camuflados con uniformes rusos sin la insignia rusa. Entonces cuando Obama lo llama y le dice que pare, su respuesta es: nosotros no estamos ahí. Y Obama entonces en el teléfono dice: tenemos ojos, sabemos que están ahí. Y Putin fue capaz de simplemente seguir negando eso. Él siempre niega lo que puede negar. Él ya está preparándose para interferir en las elecciones americanas. En 2015, él hackea la DNC. Es la Convención Nacional Democrática, el partido de Hillary Clinton. Él roba muchos de sus documentos. Entonces después espera al momento adecuado en 2016. Bien ahí cuando están a punto de apoyar a Clinton como presidente para liberar todos esos documentos. Y en este periodo de tiempo, Hillary Clinton dijo que una razón por la cual ella debería ser presidente
es porque Putin es un bully. Un abusador. Y es necesario tener un presidente que pueda enfrentarse a un abusador, un bullying. Entonces ella también dice que que él es un ex agente de la KGB, y como tal Putin no tiene alma. Entonces la relación entre ambos dos podemos decir que es muy mala. Y él sabe que si Hillary Clinton es presidente, ella no va a ignorar Siria y no le va a dejar a Assad mantenerse en el poder, que ella lucharía en Ucrania también. Pero él tiene una opción. Y esa opción llegó con Donald Trump. Donald Trump was monitored by the KGB. Donald Trump fue monitoreado por la KGB. He was on their list. Estaba en la lista de la KGB of people that they would watch. De personas que ellos monitoreaban. They would bug their phone. Monitor them. Verían su teléfono, lo monitorearían, interrogan a sus amigos. Ellos tenían una carpeta de Trump, un archivo de Trump que comenzó en 1979. Entonces, desde 1979, durante los últimos 40 años, la Unión Soviética y Rusia han estado reuniendo información sobre Trump. Una cosa que la Unión Soviética hacía, si eras un estudiante americano y no eras importante, pero si tenés algún tiempo libre después de que terminas la escuela y quieres viajar, y si visitaras a Rusia, mismo que no fueras alguien importante, ellos inmediatamente te pincharían el teléfono y colocarían videocámaras en tu hotel. Porque ellos eran muy buenos de prepararse por adelantado. A pesar de que tuvieras 20 años y sin una posición importante, sin padres importantes, en 30 años, 40 años, podrías estar en el gobierno, en los negocios, algún lugar en el que podrías ser manipulado, podrían venir y entrar en tu puerta y mostrarte en video lo que hiciste cuando tenías 20 años. Entonces cualquier visitante tomaron cada pedazo, cada parte de información que podían, especialmente si eras de Estados Unidos. Ellos tenían 40 años espiando a Trump. Y algunos de sus negocios no parecen ser honestos. Él construyó un hotel que, a pesar de que él intenta decir que no fue intencional, era un modelo perfecto de negocios para lavar dinero. Entonces hay mucho que él ha hecho que es muy sospechoso. Y por 40 años, él ha hablado favorablemente de Putin y de Rusia.
Entonces cuando llegamos a 2015, 2016, alguien preguntó, ¿por qué Putin apoyaría a Trump en lugar de Putin? Perdón, a Trump en lugar de Clinton. Yo espero que eso esté un poco más claro ahora. Ni siquiera hemos entrado en la historia de Trump y sus conexiones con Rusia, que comienzan por lo menos hace 30 años. La razón por la cual estaban siguiéndole el rastro desde 1979 es porque él se casó con una mujer de la Unión Soviética, del bloque oriental. Entonces eran capaces de monitorearlo a través de la familia de ella. Pero no podemos negar que a través de esta historia él habló muy favorablemente de Rusia, que ellos han sido sus mejores clientes y que los bancos rusos le habían salvado los negocios de él. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Pero eso era todo lo que quería hacer sobre Vladimir Putin. Hasta que lleguemos a la guerra de información. Y después lo que vamos a hacer es tratar a los hitos como si fueran pequeñas agujas. Y ver cómo podemos conectar este nuevo modo de guerra. Pero creo que tenemos una buena idea de cómo eso es. Primero, basado en cómo Putin fue entrenado. Y segundo, lo que él en realidad ha creado desde el 2011 para adelante. Lo cual no es ninguna arma masiva, sino que la agencia de investigación de Internet y páginas web como esos que están esparciendo desinformación. Y Estados Unidos, primeramente, ha estado tan atrasada y no ha visto eso. Ha sido tan lenta de ver eso. Que estas historias que hemos leído, yo enumeré ahí por lo menos 10 teorías conspirativas. Esas teorías conspirativas que surgieron de la agencia de investigación de Internet, aquellas que surgieron de Rusia hoy, aquellas que surgieron de la caja de Internet rusa, de la Deep Web, las que salieron de las cuentas sociales, cuentas de redes sociales, creadas por la IRA, son las mismas historias. Son historias, las mismas historias que encontramos en Infowars. Y en Fox News. Y en esas campañas electorales de Trump.
Entonces no precisan venir de Rusia ya. Una vez que los americanos las ven y las creen, no las están mirando en Rusia hoy. Las están viendo en Fox News. Están cuestionando el certificado de nacimiento de Obama y la salud mental de Hillary Clinton. Y no se dan cuenta de dónde llegan esas historias. Entonces ahora dentro de los Estados Unidos, ¿qué es que las personas precisan preocuparse? Yo diría que no tanto Rusia, porque en 2016, ¿quién trajo 5.000 elefantes a la batalla de Ipso? Hermano Ethan. ¿Quién fue que trajo 500 elefantes a la batalla de Ipso? Seleuco. Entonces, si vemos información como este nuevo modo de guerra, no podemos culpar a Ptolomeo. Trump no solamente ha usado lo que Putin le ha dado, sino que él mismo es bueno inventando historias, esparciendo mentiras, creando miedo. Porque así como Putin usó esos bombardeos de apartamentos, y en 2004 el sitio de Bazán, para establecer esa dictadura, no existe nada como una crisis en la economía, o con la inmigración, o con los musulmanes, o con el borde sur. Para establecer una dictadura en los Estados Unidos. El primer ataque es enseñar a las personas que quieren cuestionar tus mentiras, que es imposible cuestionar, porque no puedes confiar en los medios, porque son noticias falsas. Y nuestro problema es que hemos creído y todavía creemos en ese movimiento, y precisamos cuestionar eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o pensamientos? ¿Puedes repetir la lista de cosas que son usadas en Estados Unidos para establecer una dictadura? Miedo. Porque él está diciendo que América precisa ser grande nuevamente. Entonces, si queremos hablar de 2016, ¿cuándo fue América grande? Porque ninguna de las personas que lo apoyan parecen saber eso cuando haces esa pregunta. Si pudieras volver 20 años y hay una crisis, 30 años y hay una crisis, podrías volver a la guerra civil, el movimiento de derechos civiles. Lo que él está haciendo es usar el miedo de que de alguna forma América está siendo atacada económicamente, de inmigración, de los musulmanes, del borde sur, y usando miedo. Muchas de estas cosas que están basadas en mentiras
o exageraciones, a partir de ahí puede establecer una dictadura. Ahora entonces tenés América protestante, que profesan ser los mayores defensores de la Constitución, diciendo que para salvar la Constitución tendríamos que tener ley marcial, lo cual no tiene sentido. Que de alguna forma para salvar la Constitución precisamos destruirla. Pero cuando tenés personas tan temerosas y también cuestionando sus propios medios, ese es el primer paso de cada dictador, de Napoleón a Lenin y Putin, que ellos no creen en la verdad. Entonces no existe nada para luchar contra esas teologías. Él puede decir cualquier cosa que sea. Él puede decir que él tenía la mayor cantidad de personas en su discurso de inauguración de la historia. Y millones de personas le creyeron. Mismo que es muy fácil de probar que no. Porque las personas ya no creen en la verdad. ¿Alguna otra idea o pensamiento? Hermano Matías. ¿Cuáles son los medios de comunicación que consideras más confiables? What media communications gave us 1989? ¿Qué medios de comunicación nos dieron en 1989? How do we know the Berlin Wall fell? ¿Cómo sabemos que el muro de Berlín cayó? All of what we have on the board here Todo lo que tenemos en el pizarrón aquí given to us through media. nos fue dado a partir de los We do not have a medios. single waymark No tenemos ni un that hito we can place que podemos colocar without media. sin los medios. We could know about 2014. No podríamos saber sobre There were 2014. 126. Podríamos hacer un 126, Say it's going to be a Sunday law. decir que va a haber una ley But we dominical, have no idea what that is or looks like pero no tenemos ni idea de cómo es media. sin los medios. So, for me, Entonces para mí, this is only a question esto es apenas una that's being pregunta asked in this movement que ha sido preguntada en since este this movimiento, history here. desde esta historia aquí, When the media we've always known was reliable, cuando los medios que siempre hemos sabido que son starts confiables to come under satanic attack. empieza a entrar en We estos need an ataques internal satánicos, source porque nosotros precisamos fuentes and we internas need an external source y también externas to place a waymark in our reform line para poder colocar un hito en nuestra línea de reforma correctly. correctamente. And the problem is that our internal source, Y el problema es que nuestras fuentes our internas, thread, nuestra it's hard línea, for Satan to sever. Because we can look at the word of God and inspiration. es difícil, Satanás, dañar We eso, know it's true. porque podemos ver a la palabra inspirada y sabemos que es verdad, pero este hilo externo Is open to attack. está abierto a And this ataques, external thread y este hilo externo is more important to others than to us. es más importante para otros que para nosotros. It's more important to the Nethinims. Es más importante para los netineos, It's the only thread they have porque es el único hilo que ellos tienen past their plowing test. para poder pasar su test de arar. So I'm suggesting Entonces yo estoy sugiriendo that if they're being tested on external information, que si ellos están siendo probados there is
con informaciones externas, tienen que haber informaciones externas que ellos puedan confiar. Y yo diría que esas informaciones externas son informaciones que no hablan en pro del protestantismo apóstata. Si nos arrodillamos para orar.